frío, 5 de sensación térmica esta hora, temperatura 7 grados y medio, digo, un mediodía totalmente distinto a los anteriores. El dólar en Santa Fe cotizando 513 pesos, este es el último dato. Buenos Aires, ¿cuánto cotiza? 506 el dólar blue y el de 276 el oficial en Buenos Aires. Bueno, dicho esto, porque es información que nos estaban pidiendo, los saludamos como corresponde, con el respeto que merece su investidura. Está el doctor Daniel Herbeta en línea, es el presidente a cargo de este año en la Corte Suprema de la provincia. Inclusive lo tuvimos como invitado y le agradecemos personalmente. Aprovecho ahora porque hubo tanta gente en la fiesta de inauguración de nuestro edificio que no lo pude cruzar. Le agradecemos, doctor, que haya estado, como otras tantas personas, éramos más de 1.600 personas en ese día, así que vaya mi agradecimiento, aunque no nos pudimos ver, y lo saludo con el respeto que se merece. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, un encuentro verdaderamente muy bueno y el edificio espectacular. Las felicitaciones para ustedes por el crecimiento, digamos, que han tenido y, bueno, por toda la actividad que desarrollan permanentemente. Bueno, como director del medio, quiero plantear este tema, que yo hago un editorial todas las mañanas temprano, lo hace Aire y lo hace Luis Mino, quien soy y quien lo plantea, porque este tema el caso Baraldo, le cuento, doctor, para que sepa, para mí es un caso muy complicado y muy difícil. Yo estuve con amenazas muy fuertes, Sí. muy fuertes. La pasé complicado, mi familia, mis hijos, y además lo mío es accesorio. El tema es el chico, lo que vivió. Lo mío es, a ver, ¿cuántos hay que son amenazados? Así que no soy ni ejemplo para nadie, ni quiero de eso agarrar. Pero el chico que fue abusado durante 4, 5, 6 años, 5 años, porque fue intrafamiliar, sus abuelos y el tío, generó una situación muy complicada acá, en un juicio que tuvo dos partes. La primera, si usted lo recuerda, se cayó con el primer tribunal, hubo diferencias muy notorias, vuelta a armar otra vez un segundo tribunal, se habían tomado 2 audiencias, así que los primeros 2 tuvieron que volver a repetir nuevamente en el segundo. Sí. Es decir, sabemos claramente... No, conozco, Luis, conozco la alternativa, un hecho gravísimo, de una complejidad tremenda y además con una suerte de idas y vueltas que la verdad que no es no dejan en una buena posición a la justicia, ¿no? De cualquier forma le quiero aclarar. Que no se está poniendo en duda eso. La Corte no pone en duda ese tema de la culpabilidad. Eso no está en juego. No. Incluso fíjense que nosotros confirmamos la sentencia de hace bastante y la discusión que se planteó ahora es una discusión diferente, pero que no implica... la Corte, digamos, ha resuelto de acuerdo a un criterio que la Corte sostiene ya hace varios años en muchos otros casos, y no implica que esto signifique la libertad de las personas que están condenadas. Lo que esto significa es una discusión estrictamente vinculada, digamos, a lo que es la firmeza de una sentencia y la posibilidad de que una persona esté privada de libertad en prisión preventiva o ejecutando pena. Hasta tanto, digamos, no haya una sentencia firme, la Corte hace muchos años, en muchos otros casos, ha sostenido que la detención o la privación de libertad se cumple a título de prisión preventiva. Es decir, no a modo de ejecución de pena, porque eso solo corresponde cuando la sentencia está firme. ¿Por qué no está firme la sentencia hoy? Porque la Corte Nacional hace 3 años que tiene el recurso de queja y no lo resuelve la Corte Nacional. En cualquier caso, lo que se dice en la sentencia o en esta incidencia que se planteó y llegó a la Corte Provincial es que eventualmente el fiscal sabrá muy bien lo que tiene que hacer, porque usted sabe que hay reiterada jurisprudencia en donde una persona que tiene condena de Cámara, condena de Corte Provincial, el riesgo, digamos, procesal para mantener la prisión preventiva es superlativo. Y esto, si usted lee correctamente la sentencia de la Corte, usted va a ver en los considerando que a buen lector pocas palabras. De modo que lo que quiero aclarar es esto: la decisión que tomó la Corte no es una decisión que implique
que las personas estas queden en libertad. Bueno, pero también yo entienda que usted es abogado, usted es presidente de la Corte, yo soy periodista, sabe muchísimo más de esto. Dentro de mis posibilidades, yo trato de informarme y en la medida que lo voy planteando, usted me va diciendo, estás equivocado, bueno, puede ser, lo hago desde el punto de vista que me informo para poder hablar con usted, pero no soy abogado, que quede claro. Hay un dato muy puntual, porque yo este caso, doctor, lo seguí, pero no minuciosamente. Lo seguí día a día, hora a hora. Entonces hay un momento donde a mí no me queda claro esta decisión de hoy con esto que le voy a contar. Ahí usted después me confirma si es así o no, o si estoy equivocado. Hay un instante, una instancia donde el doctor Sebastián Creus le está por dar la libertad porque entendía que no correspondía la prisión preventiva, y entonces el fiscal pide que elevando a la corte, que no importa si van a cumplir la pena o no, eso decía Creus, y lo rechaza el tema de la prisión preventiva. Entonces el fiscal va a la corte y ustedes le contestan que es abstracto porque ya está cumpliendo la condena. ¿Para qué responder sobre la prisión preventiva? Lo que pasa es que la prisión preventiva era como una suerte de red para que no pasara esto. Entonces, ustedes ya habían, ustedes como, no estaba usted como presidente, pero ustedes ya habían dado su opinión. No, nosotros en todo momento lo que dimos, la opinión fue respecto del encarcelamiento preventivo y después de la ratificación de la condena, no respecto del cumplimiento de la pena. No. Pero ya estaban ellos cumpliendo la pena cuando pasó esto. Es decir, No, siempre estuvieron en prisión preventiva ellos. Después se dispuso el cumplimiento de la pena en la última decisión que tomó la Cámara, y contra esa decisión de ejecución de la pena viene el cuestionamiento y el recurso que llega a la Corte, que es el último, donde lo que se plantea es que, a ver, yo le puedo plantear mil hipótesis de lo que pueden pensar los defensores, pero también yo supongo que los fiscales y los jueces saben lo que tienen que hacer. Lo que se plantea por parte de la defensa es que en realidad la sentencia no está firme y que por lo tanto no puede haber ejecución de la pena como si fuera una condena firme. Y eso es lo que resuelve la Corte, porque la Corte tiene ya precedentes en este sentido, donde la Corte ha dicho en muchos otros casos, hace ya bastantes años, y nunca hubo consecuencias, porque la Corte ha dicho, mientras no esté firme la sentencia, no corresponde ejecutar la pena, pero si hay una condena de Cámara y eventualmente, como en este caso peor aún, una condena de Corte, obviamente que existe un riesgo procesal suficiente como para mantener la prisión preventiva, hasta tanto se pida a la Corte Nacional. Pero ustedes están pidiendo que se habilite un tribunal, ustedes están pidiendo ahora... No, lo que le estamos diciendo, claro, por eso, porque le estamos diciendo ahora... como usted no puede, digamos, otros jueces de la Cámara deben decir esto que dice la Corte, ¿me explico? Es decir, lo que estamos, no es una discusión en cuanto estrictamente a la privación de libertad o no, es una discusión de si la privación de libertad es a título de prisión preventiva o es a título de ejecución de la pena. La Corte ha dicho siempre que mientras no haya sentencia firme, no haya agotado, digamos, las instancias, el encarcelamiento se cumple a título de prisión preventiva y no la ejecución de la pena. Ahora bien, ¿qué puede pasar en este caso hipotéticamente? Que obviamente el fiscal tendrá que pedir la prisión preventiva, digamos, para que se disponga la cautelar, y otro tribunal tendrá que disponer esa medida o no disponerla. Pero si no la dispone, se supone que el fiscal va a apelar y va a volver a la Corte, ¿me explico? Pero bueno, ya entra en un tema de conjetura que yo, digamos, yo sé lo que haría si estuviera en otro lugar que no es el que estoy ocupando ahora, ¿me explico? Y sé lo que haría si mañana tengo que volver a resolver. Pero le vuelvo a repetir, la decisión de la Corte de ahora no implica automáticamente la libertad, y de hecho esta gente no ha quedado en libertad. Ahora, vamos a pasar lo más llano posible a la gente. Prisión preventiva tiene muchos requisitos, pero hay dos que son claves: peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio. Bueno, y una forma de medir todo eso es, por ejemplo, que una persona haya sido condenada en primera instancia en Cámara
y ratificada esa condena por la Corte Provincial. En este caso, puntualmente, primera instancia, en apelaciones, y después ustedes mismos confirmaron el por tema. eso le digo, eso, bueno, si usted, digamos, ahí hay más que un riesgo, digamos, cierto, ¿me explico? Por eso le digo que son formas de medir los riesgos procesales a los efectos de disponer. Y el otro tema puntual es también, vamos a ser un poco crítico, la Corte Nacional van a ser 3 años, o ya pasó los 3 años que tiene el recurso para resolver. Bueno, ahí está el punto, Déjeme ir porque me parece que los dos estamos mirando a ese lugar. Ustedes saben que no saca la Corte Suprema de la Nación, no es que saca 100 casos por mañana o por día. Al contrario, es a cuentagotas y se hace muy lento. No, le voy a decir algo, Luis, le voy a decir algo que lo va a sorprender. Bueno, pero entraríamos en otro terreno, ¿no? Pero diga. La Corte Nacional saca 100 sentencias por día. Epa. La Corte Nacional saca 21.000 fallos por año, es decir, la Corte de Estados Unidos toma 100 casos porque se limita solamente a hacer control de constitucionalidad. Nuestra Corte Nacional hace muchos años sentó una excepción que hoy se convirtió en regla, como pasa en este país, donde usted abre un pequeño camino y se convierte en una amplia avenida, y admitió intervenir en un caso que debía haber quedado cerrado en una corte provincial por vía de lo que se llama la arbitrariedad de sentencia. La arbitrariedad de sentencia es la creación pretoriana de la Corte Nacional. Hoy el 95% de los casos que resuelve la Corte Nacional son por arbitrariedad de sentencia, que es un supuesto no previsto en la ley de recurso extraordinario. ¿Esto qué ha hecho? De que la Corte Nacional se convierta en el último tribunal de todos los casos, de todos los jueces, de todas las instancias, de todos los fueros de toda la República Argentina. Y esto lo que ha hecho es que la Corte Nacional tenga que tener una delegación enorme de funciones, porque usted se imagina que es imposible sacar 80, 90 sentencias por día en una corte de 5 personas, ¿me explico? Lo que ocurre es que aún así, la Corte tiene muchísimo más expedientes y hay casos que inexplicablemente se demoran mucho más que otros. Fíjese, tanto en materia penal como en materia previsional, como en otras materias, ¿me explico? Entonces, ¿cuánto están sacando por día nuestra Corte Suprema de la Nación? ¿Poquitos? Porque ¿cuántos? Saca muchos casos, porque incluso en muchos casos aplica lo que se llama el certiorari, que es el artículo 80 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, que no le interesa resolver ese caso, pero tiene una demora muy grande porque la Corte no tiene plazo para fallar. Claro. Tiene una demora muy grande. Usted piense que la Corte Nacional tiene también a fallo el cuestionamiento de la ley por la cual la legislatura provincial se atribuyó la potestad disciplinaria sobre los fiscales y tampoco lo ha resuelto. Le quiero decir, son casos muy trascendentes, el caso Baraldo, el caso que le acabo de comentar. Bueno, allí hay un tema en donde evidentemente la Corte debería tener una selección en función de la relevancia de los casos y dar una respuesta un poco más rápida, ¿no? Pero en este caso puntual, yo quiero aclararle esa situación. La decisión que tomó la Corte Provincial puede ser criticada sin ninguna duda, puede compartirse o no, pero fue en base a un criterio que la Corte viene sosteniendo desde hace tiempo. No es que este criterio se aplicó en el caso Baraldo, no sé si me explico. Al contrario, si no se hubiese aplicado en el caso Baraldo, hubiésemos tenido que dar razones de por qué cambiábamos el criterio, ¿me explico? Ahora, pero esto no genera el criterio que muchas no significa de que ellos vayan a quedar en libertad. Pero esto no significa que muchas defensas de otros tipos de casos, femicidios, narcotráfico, lo que sea, al saber que está... Sí, pero fíjese, Luis, pero esto ha pasado porque nosotros tenemos fallos en este sentido de hace ya años y nunca ha habido ningún inconveniente, no es que ha quedado la gente en libertad, porque normalmente los fiscales ¿qué hacen? Piden la prisión preventiva, dicen, señores, tengo una persona que tiene ya 2 condenas, pasó por la Corte Provincial y no le hicieron lugar al recurso. Bueno, sin ninguna duda hay una excepción incluso a los plazos previstos por la ley de 2 y 3 años y vengo a peticionar se mantenga la detención en prisión preventiva hasta tanto se pronuncie la Corte Nacional.
Esto ha pasado en muchos casos y así ha ocurrido. ¿Usted cree entonces que no va a haber una andanada, por decir un término, de...? No, le vuelvo a repetir, porque esta interpretación, que le vuelvo a repetir, está bien que se critique, que se comparta o no se comparta, en general una interpretación bastante generalizada en la Argentina. Nosotros la hemos sostenido en otros casos, y siempre en casos graves, y no ha generado esa consecuencia. De cualquier forma, obviamente que el tiempo siempre sirve para después decir Herbeta se equivocó o no se equivocó. Yo, digamos, en base a la experiencia y a lo que puedo evaluar, qué es lo que ha pasado, digamos, en lo que sería la dimensión histórica, nunca hubo inconvenientes. No es un criterio que nosotros hemos adoptado en el caso Baraldo, es un criterio que la Corte ha sostenido ya en otros casos. Dos preguntas para, de paso, ir intercambiando conceptos. Hay una postura ejecutiva que indica que con el doble conforme, primera instancia, un tribunal de primera instancia, después una Cámara de Apelaciones que también certifica lo que el tribunal, en este caso hubo también una tercera instancia cuando se recusó, y ustedes como tribunal, y eso, hay tratados internacionales. Sí, conozco, bueno, esa es la discusión. Hay una postura que no es mayoritaria, que considera que cuando hay sentencia de primera y segunda instancia, o sea, un doble conforme, uno puede, digamos, separar la firmeza del fallo de la ejecución de la pena. Y entonces, aunque el fallo no esté firme, disponer la ejecución de la pena. Bueno, ese criterio no es el criterio que ha sostenido la Corte Provincial históricamente, digamos, porque eventualmente se expone a que el día de mañana, supóngase, no digo en este caso, aunque pudiera pasar, la Corte de la Nación abre el recurso o anula la sentencia y están ejecutando una pena que nunca se debió cumplir. ¿Me explico? Por eso es que nosotros estimamos, vuelvo a repetir, podemos estar equivocados, pero nosotros estimamos que precisamente por la exigencia constitucional de que para que haya pena debe haber una sentencia firme, implica de que mientras no esté firme la condena, la persona puede estar digamos, privada de su libertad, pero a título de prisión preventiva. Doctor, ese es el criterio de la Corte. Como con Alejandra, que está a mi lado, hicimos mucho porque estábamos convencidos que el voto joven era muy importante, porque aparte nos ponían como una provincia que no parecía de la República Argentina, era la única que había quedado ahí expuesta en esta situación. Yo sé que en aquel momento, porque también lo charlamos con el propio doctor Barraguirre, usted, como es una obligación, le pide un dictamen y él le devuelve una devolución con el dictamen de lo que piensa él. ¿Usted también solicitó un dictamen acá sobre este tema al procurador? ¿En cuál tema me dice usted? De Baraldo, ¿En el caso de Baraldo? De Baraldo. En el de Baraldo sí hubo dictamen del procurador. ¿Y qué le comentaba el dictamen? Yo ahora no recuerdo. Sí, lo que pasa es que usted sabe que nosotros lo fallamos ya hace un tiempo largo, pero yo no recuerdo el dictamen del procurador, si él... el dictamen del procurador en general no es vinculante, le aclaro. Yo lo suelo tener bastante en cuenta porque tengo un gran respeto por el procurador. No, por eso. No, yo lo pregunto porque usted también se lo pidió. Es que creo que es algo así normal pedirle. Yo me acuerdo del caso Vicentín. Corresponde porque acá era un recurso abierto y había que pronunciarse y por lo tanto correspondía, es de trámite que se deba pedir el procurador. Eso, de trámite. Sí. Bueno, cualquier cosa después nosotros vamos. El otro tema que me interesa es, hay una ley que se aplicó en la provincia de Santa Fe de hace 3-4 meses, en la legislatura salió, que es de interés, siempre antes de emitir una opinión o una resolución, tener la opinión o saber qué le pasa a la víctima. Cuando uno resuelve, siempre los jueces actúan recurriendo a charlar, a hablar, a comparecer en ese momento con la víctima. Acá no se hizo eso. Sí, no se hizo, pero la ley no prevé esa instancia, digamos, a nivel de recurso de inconstitucionalidad. Por eso no se hizo, de hecho no se hace, más allá que le quiero hacer una aclaración. Yo, por ejemplo, personalmente, como miembro del tribunal y como presidente en este caso ahora, pero también como miembro cuando no soy presidente, mantengo una relación permanente con las agrupaciones de víctimas.
con familiares de víctimas de delitos. Me suelo reunir frecuentemente porque soy una persona que, bueno, si bien no es estrictamente algo que sea de responsabilidad de mi cargo, me interesa conocer la opinión, ver cómo se están manejando los asuntos en la justicia, escuchar a las familiares de víctimas, porque a veces puede haber demoras que no son justificadas y uno puede ayudar para que esas demoras se superen. Yo no puedo entrometerme en un caso para decirle a un juez cómo debe fallar, porque eso es propio de la independencia del juez, pero sí puedo controlar en alguna medida de que los procesos se lleven como corresponde y se lleven a tiempo y que las partes puedan entenderlo. Y por eso le vuelvo a repetir, soy una persona que tengo en ese sentido, digamos, me siento en la obligación, si se quiere, moral, de estar presente y de escuchar. O sea, no soy una persona que no tiene sensibilidad respecto a esa cuestión. Ahora, en esta situación puntual, la ley no prevé eso para la instancia de un recurso extraordinario. Por eso no se hizo, digamos, en este caso. Estoy hablando con el doctor Daniel Herbeta, por si alguien recién se suma a alguna de las plataformas. Dígame si hago una buena lectura, si no usted me corrige. Lo que la Corte resolvió es que, quedando una instancia recursiva, aunque sea extraordinaria, no corresponde que se ejecute la pena y que la persona que está condenada y confirmada deberá pasar por una nueva instancia, que sería este tribunal, que va a decidir si queda o no en prisión preventiva hasta que la Corte... Perfecto. Tal cual usted lo está diciendo, digamos, habiendo una instancia recursiva abierta, la sentencia no está firme. Ahora, perdón, voy a algo muy humano. Ya sé que la ley es la ley, es fría, son leyes, no late, no les pasa la sangre. Entiéndame esto que le voy a preguntar, lo reconozco, Primero hago esa salvedad. Vamos a una instancia... Sí, el problema es si la Corte nunca resuelve. No, pero va a esto. Usted... la Corte Nacional, la Corte Suprema de la Nación. A eso... Claro. Bueno, ¿qué pasa si este chico, por ejemplo, porque puede ser que el peligro de fuga sea el elemento que se tome en cuenta, y yo les puedo asegurar que del otro lado van a decir que de ninguna manera, que ponen todo a disposición, que si tienen que ir una vez por día a presentarse en una comisaría, van una vez por día en Esperanza o donde sea, y salen, quedan libres. Y con el antecedente de primera instancia, de apelación y de la propia Corte Suprema de la provincia. Y vienen por la Plaza Esperanza y el chiquito, que ya no es chiquito, hoy es un hombrecito de 20 años que estudia en la facultad, ve venir de frente a su abuela y a su tío que lo abusaron durante 5 años. ¿Qué pasa ahí, doctor? No, pero yo, a ver, estamos hablando de una hipótesis, ¿no? Pero es una probabilidad. Es una probabilidad. Yo tengo cabal dimensión de la gravedad del caso. Tampoco me puedo hacer cargo de todo lo, digamos, acá, porque uno habla de mire, la justicia es un valor. Después hay responsabilidades de cada uno con nombre y apellido. Yo me hago cargo de la decisión que yo tomé. No me hago cargo de todo lo que pasó antes en este pleito, que hubo muchas cosas que pasaron, ni tampoco me puedo hacer cargo de la demora de la Corte Nacional. Lo que yo le quiero decir que la decisión que nosotros tomamos, la Corte tomó, es una decisión que no implica que estas personas queden en libertad. Si después hay una decisión de otros jueces que deciden ponerlo en libertad porque consideran que no hay elementos para mantener la prisión preventiva, bueno, calculo que el fiscal apelará, volverá a la Corte Provincial y nosotros tendremos la posibilidad de revisar esa decisión. Pero es abrir una hipótesis, digamos, o una conjetura, desde ya que sería tremendo para ese chico esa situación que usted me plantea. Y no pierdo de vista eso. Pero vuelvo a repetir, este es un criterio que nosotros no lo sostuvimos por primera vez en el caso Baraldo. Es un criterio que lo venimos sosteniendo, que los fiscales y los jueces inferiores de la provincia conocen, porque se supone que leen los fallos de la Corte Provincial, y que vivimos instando permanentemente a que los procesos tengan un trámite en tiempos razonables. Fíjese el tema de la inundación en la provincia de Santa Fe, llegó el expediente a la Corte, 20 años de duración. ¿A usted le parece? No, mire, clarísimo. yo comparto con usted lo que usted dice, porque
casi un síndrome de alienación temporal, no sé si me explico. Totalmente. Es como que uno el tiempo lo mide y lo valora cuando el problema lo tiene uno personalmente y no cuando lo tiene el otro, ¿no? Y vivimos instando en esa situación, pero yo comparto mucho su preocupación, sé lo que ha pasado, conozco muy bien la situación y desde ya que por lo que a usted le pasó y por lo que le pasó a ese chiquito siempre está la solidaridad, pero le vuelvo a repetir, este es un criterio que la Corte no inventó ni sostuvo, ni es algo nuevo en la doctrina, digamos, con motivo de este caso, sino que es un criterio que ya se viene sosteniendo y que no implica necesariamente que aquí vaya a haber libertad. Lo último, así ya no lo molestamos tanto. En la parte final de la resolución, que no fue unánime, ya que la doctora Gastaldi firmó en disidencia, dice remitir los autos al tribunal subrogante que corresponda a fin de que juzgue nuevamente la causa. Claro, ese tribunal es el que va a tener que resolver. Sí, pero conforme a las pautas aquí sentadas. Ya. Es decir, y bueno, ustedes ya fallo. están sentando una posición. Justamente. Y pero entonces, fíjese que si usted lee el fallo, en las pautas sentadas se dice, a buen entendedor, pocas palabras, se dice claramente cómo en alguna medida visualiza el tema la Corte y que como al revocar una decisión no puede intervenir el juez que fue revocado, tiene que intervenir otro camarista, otra sala. Y la Corte fija las pautas, porque la Corte en el fallo dice claramente, esto no significa que no se pueda mantener la prisión preventiva. Bien. ¿En cuánto tiempo se puede dar esta instancia de un nuevo tribunal aproximadamente? Debería ser muy rápido, mire, y debería ser muy rápido. Es un tema de la Oficina de Gestión de Segunda Instancia de Santa Fe, pero debería ser muy rápido. A ver, ¿una semana, 10 días? No solo, mire, sin ninguna duda que en un caso como este tienen que estar fijando una audiencia dentro de por lo menos 10, 15 días. 10, 15 días. Se nos viene la feria, doctor. Ya está la feria. A partir del lunes ya salió. Bueno, pero también se puede habilitar la feria, o sea, pero le vuelvo a repetir, yo trabajo de juez de la Corte, no trabajo de fiscal, ni trabajo de juez de cámara, ni estoy en la oficina de gestión, pero vuelvo a repetir, se supone que cada uno conoce cuál es la gravedad de un caso, cuándo corresponde la habilitación de la feria. Bien. Y a partir de ahí, supongamos que den la libertad. Eso no significa que sea así, porque si no, el fiscal puede apelar y vuelve a la Corte Suprema de y la Corte tendrá, si fuera, vamos a suponer esa hipótesis que sería vamos a suponerla, vuelve a la Corte provincial y la Corte provincial resolverá sobre si corresponde la libertad o corresponde que la gente esté en prisión preventiva. Bueno, le agradezco esta posibilidad de ser tan amable el diálogo, es un tema muy... al contrario, y yo entiendo perfectamente, y usted sabe que soy muy respetuoso del trabajo del periodismo y de la crítica, porque además la crítica también nos sirve a todos, nos sirve también yo a le los jueces. aclaro, porque si no sería falso y sería hipócrita. Yo en el editorial de hoy he sido muy fuerte y duro, pero no tiene por qué no usted tener este derecho ganado el derecho a réplica, que se lo merece. Le agradezco mucho y le mando un gran abrazo. Hasta la próxima, doctor. Muy amable. Hasta la próxima. El presidente de la Corte Suprema de la provincia. ¿Cómo quedamos? Entendí bastante, mucho más ahora como... ¿Por dónde viene? Sí. Y que también va a quedar en manos de otro tribunal que es humano y que hay que ver qué resuelve. Y vuelve a la Corte si resuelve... No es descabellado el planteo, digamos, que vos hacías. Es 50 y 50. La misma posibilidad de que quede en libertad son las mismas posibilidades. Exacto. Y vuelve a ellos, al tribunal. Que la Corte haya fallado, que haya resuelto, como lo venía haciendo en otras oportunidades, no significa que el tribunal que ahora tenga que definir qué va a pasar sea el mismo o tome las mismas decisiones. Sí. O sea, no entiendo lo que decía el doctor Herbeta, clarísimo, por lo menos entendí mucho más, de cómo son los vericuetos jurídicos, y entiendo la postura, pero también queda en manos de otro tribunal que decidirá dentro de 10 días qué va a hacer. Va a ser muy rápido esto, ¿eh? Yo te digo que va a ser muy rápido. Y lo de la Corte,
nacional también abre un abanico muy grande ahí de posibilidades y que también es un tribunal donde hay dos santafesinos. Dos santafesinos. Uno de Rafaela y el otro de Ciudad de Santa Fe. Muchas dudas. Muchísimas dudas. Déjeme dudar. Permítame dudar. Porque lo dijo el propio doctor Herbeta. Este juicio tuvo innumerables situaciones complicadas y extrañas. Lo dijo el propio doctor. Lo reconozco porque yo lo vine siguiendo y sí, es verdad, pasó de todo. Pasó de todo en esto. Hubo que cambiar de jueces. Sí. Amenazas. Todos amenazados. A Carolina Walker la amenazaron. Hasta una compañera de trabajo nuestra también le dieron a entender algo cuando fue al baño el último día. Sí. A mí me amenazaron. Es muy complicado lo que está pasando acá. Acá hay un contacto de su abuela, de esa abuela. Trabajaba en algún lugar. Evidentemente que dejó muy mal plantada la situación. Entonces hay que tratar de limpiar esto. Ojalá me equivoque. Lo digo hoy a las 13:26 de este 13 de julio. Ojalá me equivoque. Porque primera instancia, apelación, la propia Corte de la provincia de Santa Fe, todo dictaminando, cosa que acá no está en juicio, no se dirime si eran culpables o no. Acá se dice lo otro. Si técnicamente al haber una última posibilidad que tenga que ver con una instancia recursiva, que es la Corte Suprema de la Nación, hay que todavía esperar que ellos dictaminen si deben seguir o no. Y como para eso la Corte no te asegura que mañana esto lo resuelva, se lo pasan a un tribunal local formado para escuchar otra vez lo que ya se sabe por qué fueron condenados. Y él lo dijo, hay dos posturas. La del doble conforme, que es la primera instancia, el tribunal de primera instancia, el segundo, que es la Cámara de Apelación, acá hubo hasta un tercero, la Corte Suprema de la provincia, y eso ya hay tratados internacionales que no requieren más que eso. Si no, todo el mundo estaría mandando a la Corte Suprema de la Nación. Claro. Entonces, ¿para qué hacemos los juicios? ¿Para qué? Son abstractos. Ahí es mi duda. Lo respeto al doctor Herbeta, le agradezco, estuvo muy cordial, abierto a escuchar, lo respeto y estuvo muy cordial. Y fue un mano a mano donde alguna cosa me reconoció y otras yo se la planteo y debo entender cuál es su postura, debo entenderla, pero me parece que hay poca memoria. Me parece que hay poca memoria. Me parece que no todos los casos son iguales. Un chico fue abusado intrafamiliarmente. Si ustedes acceden a lo que en Cámara Gesell cuenta el chico, que hoy es un adolescente, que hoy tiene una vida hermosa, está estudiando en la facultad, hay que superar eso, ¿eh? Es un abuso. Con todo lo que agrava y tiene la palabra abuso. Y lo que le hacían hacer, consta, no estoy diciendo, consta, la abuela al abuelo con ese chico, señores, no tengo ni que hablar. Y participaba también el tío. Por algo tienen 20, 18, 16 años de condena. Entonces, pongamos las cosas como son. Yo, ojalá me equivoque y pida disculpas, pero tengo muchas dudas, muchísimas dudas, que continúen purgando en la cárcel lo que hicieron. Porque no es que la Corte Suprema de la Nación evalúa que esto... No, fueron con tres conformes, no doble,
3 conformes de que realmente lo que hicieron fue perverso, con un chiquito entre los 5 y los 9 años. Y si el tribunal le da, porque prisión preventiva, no hay peligro de fuga, no hay peligro de entorpecimiento probatorio, si ya está todo probado. ¿Qué van a entorpecer el probado si ya está todo probado? 2 juicios hicieron. ¿Y si quedan en libertad? Entonces, ¿para qué hicimos todo lo anterior? Ya volvemos. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. González Repuestos para el Automotor. WhatsApp 342-544-4115. La Rioja 1843.